La licenciatura de Ciencias Sociales en el ITAM y la maestría en Ciencia Política en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Es autor, entre otros libros, de Federalismo y Congreso en el Cambio Político de México, publicado por la UNAM en 1995, de El Poder Compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, publicado por Océano en el año 2000, y de Estudios Congregacionales, publicado por el Senado de la República en 2010. Fue director de la Licenciatura de Ciencias Políticas en el ITAM en 2 periodos, de 1993 al 96 y del 2004 al 2005. Fue consejero electoral del IFE entre 1996 y el 2003, y en el 2004 fue asesor de la ONU en Bagdad, Irak, para el diseño del sistema electoral utilizado en las elecciones a la Asamblea Constituyente de enero de 2005. Fue comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, del 2005 al 2009. Actualmente es secretario de Educación Pública. Con ustedes, Alonso Lujambio. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Sor Salud por su hospitalidad y por supuesto por su invitación para estar hoy con todos ustedes. Sor Salud, quiero en primer lugar decirle que me siento especialmente contento de estar aquí con ustedes. Lo digo como miembro de esta comunidad y lo digo como secretario de Educación de México. En primer lugar, me siento contento de estar aquí con ustedes porque esta es una comunidad educativa, no un plantel educativo. Déjenme decirles que como secretario de Educación he impulsado tercamente, con dificultades, pero creo ya exitosamente, los consejos escolares de participación social que, según la ley, hacen de los planteles educativos comunidades educativas. En México hemos cometido un grave error histórico en el sistema educativo nacional, que es alejar a los padres de familia y a los propios exalumnos de la escuela. En consecuencia, la escuela se ha convertido en México en un plantel, en un espacio físico donde se reúne la gente y se retira cuando terminan las clases. Yo tengo una concepción muy distinta, la tiene el presidente Calderón, del proceso educativo. Las escuelas son comunidades educativas, espacios de encuentro de la sociedad. Y esta es una evidencia de que esta escuela se concibe como comunidad educativa. El hecho de que se reúnan los exalumnos es evidencia, pues, de que hay tejido social, hay vinculación, hay discusión, hay relación social entre los miembros de esta comunidad. Gracias, pues, Madre, por su invitación. Esta es una extraordinaria oportunidad para mí, por lo demás, como secretario de Educación, porque yo quiero, frente a este auditorio tan talentoso, discutir en términos, sí, básicos, pero con cierta profundidad, los dilemas del sistema educativo mexicano. Algo que, por desgracia, en los medios de comunicación no es fácil hacer por la dinámica tan inmediatista de los mismos. Un poco de parsimonia, un poco de calma, un poco de análisis cuidadoso es necesario para comprender los dilemas del sistema educativo como política pública. Quiero, en primer lugar, subrayar esto. Hoy en día yo percibo que la discusión sobre la educación en México está concentrada en la cuestión política electoral y sindical, terrible para la discusión de la educación en México. Porque creo, y esto es algo que estoy luchando por ello, hay que discutir a la educación por sus méritos como política pública y analizar los obstáculos, las oportunidades, los actores que favorecen o no el proceso, pero a partir de una discusión sustantiva, no estrictamente política. Yo quiero hacer eso con ustedes, precisamente discutir el sistema educativo a partir de sus grandes dilemas, viendo, permítanme la expresión coloquial, el bosque, y después quizá nos
nos concentremos en algunos arbolitos. Yo, en primer lugar, Javier, ¿dónde estás? ¿Dónde estará Javier? Aquí está. ¿Quién controla esto? Por acá. Bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Perdón? Marcos. Gracias, Marcos. Bueno, adelante, Marcos, por favor. A ver, quiero en primer lugar mostrarles este PAI, que es muy sencillo, pero que habla en primer lugar de algo que quiero subrayarles. El sistema educativo mexicano tiene 34.359.446 alumnos. Es el subsistema social mexicano más grande. Lo que le pasa al sistema educativo le pasa a la sociedad y lo que le pasa a la sociedad le pasa al sistema educativo. Es el subsistema más importante de la sociedad porque es el que tiene más vasos comunicantes con el conjunto de la sociedad. Es el que en buena medida define parámetros importantes del futuro social. Pero por el momento demográfico que vivimos, concentra un poco más del 31% de la población del país. Es decir, el 31% de la población del país está en el sistema educativo. Pero vean la enorme concentración que tiene la educación básica. Por básica entiendo preescolar, primaria y secundaria. El 74%, 25 millones de estudiantes están en educación básica. Estoy hablando obviamente del conjunto del sistema, no estoy distinguiendo entre educación privada y pública. En educación media superior, que es la parte, digamos, naranja del PAI, es decir, el bachillerato está el 12%, 4.165.000. En educación superior prácticamente 3 millones, el 9%. Incapacitación para el trabajo están 1,5 millones, aproximadamente el 5%. En fin, ¿qué quiero subrayar en primer lugar? El sistema educativo mexicano es muy grande, por el momento demográfico por el que estamos tiene un porcentaje muy alto. El porcentaje, digamos, en Austria es ostentosamente menor, porque el cambio demográfico, porque la edad de la población es mucho más alta en promedio que la mexicana. En consecuencia, el peso específico que tiene en la sociedad el sistema educativo es mucho más bajo. Nosotros estamos en una coyuntura histórica, demográfica, en donde el sistema educativo tiene un peso extraordinario en la sociedad, pero tiene un peso específico muy importante, la educación básica, la educación estrictamente preescolar, primaria y secundaria. Quiero, en consecuencia, hablarles de dos grandes temas de este sistema educativo. En primer lugar, de su cobertura y, en segundo lugar, de su calidad. Son elementos que tienen ciertamente vasos comunicantes, pero quiero analizarlos de manera distinta. Por cobertura, ¿qué entiendo? El porcentaje en un corte de edad de la población que tiene acceso a educación. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, adelante, la cobertura del sistema en educación primaria, verán ustedes que, Javier, me ibas a dar un... Eso es, gracias. Bien. La escala es 0 a 100. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que prácticamente ya el 100% de los niños que tienen en edad de estar en primaria tienen un lugar en el sistema educativo. Vean ustedes cómo ya desde 1990, esto empieza en 90, es un ciclo escolar hasta el presente, desde 90 hasta acá. Ya desde 1990 teníamos una cobertura del 95%, es decir, este es uno de los esfuerzos más importantes que hicimos en México durante muchos años. El crecimiento demográfico fue tan grande que en muchos años el sistema educativo tuvo que hacer esto, crear escuelas, contratar maestros, escuelas, maestros, a una velocidad vertiginosa porque había mucha demanda, porque había un gran aumento de la población. El artículo 3 constitucional desde 1917 establece que todos los niños tengan derecho a la educación y este derecho sea efectivo. Y la verdad es que los mexicanos logramos que este derecho fuese efectivo prácticamente ya desde 1990, con un margen todavía de 5 puntos porcentuales de déficit en la cobertura, y el presidente Calderón se impuso la tarea, este no era un gran reto, pero era un reto importante que había que atender, de llegar ya al 100% de la cobertura del sistema educativo. Este fue un esfuerzo que yo, sin mezquindad, le aplaudo al sistema educativo por revolucionario de la segunda década, o la de segunda mitad del siglo XX. Fue importante que ya tuviésemos cobertura en educación primaria. Esto es cobertura.
la calidad del sistema es lo que es realmente problemático. Y voy a hablar de eso más adelante. Pero cobertura la tenemos, y esto es un logro sin duda del sistema educativo mexicano. Vean, sin embargo, la cobertura en educación media superior. Adelante, por favor. Esta es la cobertura del sistema educativo mexicano en preparatoria. Desde 1980, esta es una gráfica distinta, desde 1980 hasta el presente. Es decir, son 30 años. Y la escala es distinta porque llega hasta 70%. Vean ustedes cómo en 1980 solamente el 25% de la población mexicana en edad de estar en la preparatoria podía estar en la preparatoria. Aquí empiezan uno de los grandes dilemas del sistema educativo mexicano. Solamente el 25% en 1980 de los jóvenes que podían estar en la preparatoria lo hacían porque no había más espacios, porque no había más preparatorias. De modo que si comparan esta gráfica con la anterior, bueno, hay 10 años de diferencia, teníamos, digamos, una gran cobertura en educación básica, pero cuando llegábamos a educación preparatoria, media superior, ahí se topaba. Entonces, claro, ahí empezaban los problemas. Esto es lo que entre 1980 y 90 sucedió. Es decir, aumentamos en 10 años 10.7 puntos porcentuales de cobertura, pasando de 25 puntos porcentuales a 36. Después, entre 1990 y 2000 propiamente, avanzamos en México así, pasando del 36% al 47%. Y en los últimos 10 años este es el avance que hemos vivido. Son en 6 años del presidente Fox 11.1 puntos porcentuales y en 4 años del presidente Calderón 7.7 puntos porcentuales. No es, sin embargo, el mismo esfuerzo que hay que hacer en todos los momentos históricos, porque hay una fuerte presión demográfica sobre preparatoria en los últimos 10 años. De manera que avanzar estos puntos es mucho más difícil que hacerlo aquí. Es decir, porque esto es estrictamente en términos porcentuales, en términos absolutos, la cantidad de preparatorias que tienes que construir para robarle un punto porcentual al déficit es enorme. Ejemplo, lo que dice aquí, en 4 años de gobierno de Calderón se han creado 811 nuevas preparatorias. Este es uno de los esfuerzos más importantes que era en materia educativa del presidente Calderón. 811 nuevas preparatorias en 4 años, precisamente para robarle, fíjense ustedes, 7.7 puntos porcentuales al déficit. ¿En dónde estamos hoy? En 66%. Ya llegamos al 66% de cobertura del sistema educativo en educación media superior. ¿Significa que el 34% restante no tiene preparatoria queriéndola? No necesariamente, porque por desgracia tenemos una cierta deserción en primaria como del 5% y una absorción en secundaria como del 95%. Es decir, del 100% de jóvenes que terminan la primaria, 95 empiezan la secundaria y 5% desertaron durante la primaria. Entonces el peso demográfico, digamos, no se acumula como la demografía en términos generales sugeriría. En realidad la cobertura que tenemos aquí es como del 85%, es decir, 15% de los jóvenes que quieren entrar a la preparatoria hoy no pueden. Insisto, porque algunos deberían estar en la preparatoria, pero no pueden porque no terminaron secundaria o porque no terminaron primaria. De cualquier manera, amigos, lo que les quiero decir es que México tiene que continuar en los próximos años sistemáticamente abatiendo la deserción, por supuesto, y aumentando la cobertura del sistema educativo en educación media superior para que más jóvenes que quieran estudiar preparatoria puedan hacerlo. Yo estoy especialmente atento de la construcción sistemática de estos 811 nuevos bachilleratos. Esa es una de las cosas que más me ocupan mi trabajo, mi tiempo, porque hay que estar definiendo en qué lugar se ponen. La licitación, que nadie diga que hubo tranza, en fin, lo obvio. Y, por supuesto, la contratación de los profesores, porque cuando uno hace una nueva preparatoria, pues empiezas el primer año con los de primer año. En segundo año ya hay primero y segundo, y en tercero, primero, segundo y tercero, de modo que tienes que ir contratando maestros en los siguientes 3 años y presupuestar un gasto enorme de 811 nuevas preparatorias que en 3 años van a estar gastando a tope, a todo lo que da.
Vamos a educación superior, y aquí las cosas son más graves históricamente, y hay que atenderlas de manera más enérgica. La cobertura de educación media superior, la escala ya cambió aquí también, amigos, ojo. Aquí el tope es 35%, de 0 a 35. Miren ustedes, en 1980 la cobertura de 14%. 14% de los jóvenes en edad de estar en la universidad podían estar en la universidad en 1980. Y miren lo que aumentó la cobertura de 1980 a 1995. Flat, no aumentó. No aumentó la cobertura entre 1980 y 1995. Zedillo, al final de su mandato, hace un esfuerzo importante. Vean esto es los últimos años de Zedillo. 4.9 puntos porcentuales en 5 años. Fue un avance importante. El presidente Fox hace que aumente sistemáticamente la cobertura, 6 años, 5.8 puntos porcentuales, y el presidente Calderón ha aumentado en 4 años 4.9 puntos porcentuales. Es decir, la verdad es que el presidente Calderón ha hecho el esfuerzo más sistemático para las dos coberturas. Ahora, déjenme decirles de qué tamaño es este esfuerzo. Estos 4.9 puntos porcentuales suponen la construcción de 90 nuevas universidades en 4 años. 90 nuevas universidades ha construido Calderón en 4 años para comerle 4.9% al déficit. A ver, quiero que tengan claro que somos el 11º país más grande del mundo y se nos suele olvidar. Hay 198 países registrados en la Organización de las Naciones Unidas. México es el 11º más grande en términos poblacionales, el 14º en términos territoriales. Este es un país inmenso. Para robarle 4.9 puntos al déficit en educación superior, su cobertura, hemos construido 90 nuevas universidades. A ver, quiero que se den cuenta del tamaño del reto y el esfuerzo enorme que hay que hacer sistemáticamente durante los próximos 20 años para darle cobertura al sistema educativo. Es muy difícil pensar que esto lo logremos llevar en unos cuantos años al 100%. ¿Cuántas universidades creen que digamos que casi todo el presupuesto nacional tendríamos que dedicárselo a eso? De ahí la importancia de otros temas, como es la reforma fiscal. Nuestro país es un país que cobra muy poquito, es un estado muy chiquito, que le quita poco a la sociedad en términos fiscales, hay mucha evasión, etcétera, y después puede hacer poco con la sociedad. Si puedes, como Estado, extraerle recursos a la sociedad para dirigir el esfuerzo social en una medida muy escasa, pues evidentemente puedes hacer poco. Digamos, no quiero aislar el sistema educativo del conjunto de los dilemas políticos del país. Aquí hay uno clave. Si nosotros permitimos que la evasión siga como sigue o como está y no captamos más recursos para conducir a la sociedad, difícilmente podemos hacer esfuerzos loables más profundos, como por ejemplo este que hace el presidente Calderón con mucho sacrificio presupuestal, por supuesto. En fin, me he concentrado en cobertura. Y resumo, en básica tenemos cobertura universal prácticamente, en educación media superior estamos en el 66%, en educación superior estamos en el 30.1%. Déjenme decirles una cosa, la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, le dijo a Calderón, hoy presidente, siendo en su momento presidente electo, le dijo, cuando estábamos en 25.2%, le dijo, presidente electo, póngase una meta ambiciosa para la cobertura del sistema educativo.